el nombre de Dios. Y los que conocieron tu nombre, confiarán en ti, pues tú no abandonas, Señor, a los que te buscan. Por cuanto Él se entregó a mí, yo lo preservaré, lo pondré en alto, porque conoció mi nombre. Me invocará, y le escucharé, estaré con él en la tribulación, lo sacaré y lo honraré. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor, será salvo. Introducción. Significado del nombre, en las Sagradas Escrituras. ¿Cómo te llamas? Generalmente, esa es la primera pregunta que se le hace a una persona, para conocerla. El nombre identifica, caracteriza, y distingue a una persona del resto. Es también la primera propiedad que se adquiere. Es tuyo, te pertenece. Cuando alguien pronuncia tu nombre, llama tu atención. En la cultura hebrea, y en varios pueblos del cercano Oriente Antiguo, el nombre de una persona era muy importante. El nombre nos dice la naturaleza, la esencia, la historia, y la misión de aquel que es designado con él. Lo que no tenía nombre, no existía. A todo cuanto ha de venir, le ha sido dado ya su nombre. Un hombre sin nombre, era insignificante, y despreciable. Son hombres insensatos, hijos de gente sin nombre. El nombre, era un elemento esencial de la personalidad, y existía una conexión espiritual entre el nombre, y la persona que lo llevaba. Dominaba por eso la creencia, de que el nombre respondía a la naturaleza, o por lo menos, a las cualidades del que lo llevaba. Te ruego, Señor mío, no hagas caso de Nabal, ese hombre de Belial, porque él es lo que significa su nombre. Se llama insensato, y de veras está poseído de insensatez. Nabal en hebreo significa insensato. Cuando Dios crea, da nombre a cada uno de los objetos de esa creación, y así le dijo a Adán, respecto a los animales. Formados, pues, de la tierra todos los animales del campo, y todas las aves del cielo, los hizo el Señor Dios desfilar ante el hombre, para ver cómo los llamaba. La creencia en el poder de un nombre, desempeñaba un papel importante en la fe, en la magia, y en la superstición. Un eco de esta costumbre, es la antiquísima expresión, invocar el nombre del Señor. También a Set le nació un hijo, a quien llamó Enos. En aquel tiempo, se comenzó a invocar el nombre del Señor. De estas ideas o concepciones, proceden numerosos modos de hablar del Antiguo y del Nuevo Testamento, como jurar, bendecir, maldecir, obrar milagros, expulsar demonios, orar y bautizar en el nombre de Dios. Cuando el sacerdote bendice, pone sobre el pueblo el nombre del Señor, y entonces el Señor bendice efectivamente al pueblo. Habló el Señor a Moisés, diciendo: De esta manera bendeciréis a los hijos de Israel. Les diréis: El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor brillar sobre ti su rostro, y tenga misericordia de ti. Vuelva el Señor su rostro hacia ti, y te conceda la paz. Así pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. En la Escritura, el nombre de una persona, a menudo significaba su carácter, su capacidad, o su misión.
Dios cambió el nombre de Abraham a Abraham, para mostrar que lo había hecho el padre de multitud de naciones. Dios cambió el nombre de Sarai a Sara. Cambió el nombre de Jacob a Israel. Y cuando el Hijo de Dios vino al mundo, su nombre no fue dejado a la casualidad. Le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Se puede observar la misma importancia del nombre de una persona en el Nuevo Testamento. Y yo te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El nombre dado por los padres a sus hijos implicaba la aprobación del cielo para dicho nombre, y acompañaría a esa persona hasta la eternidad. Sin embargo, hay una gran diferencia entre Dios y los hombres. Cuando un hombre da un nombre a alguien, no tiene el poder ni la autoridad para hacer que esa persona esté a la altura de su nombre. Pero Dios tiene el derecho y el poder para hacer que cualquiera que Él nombre llegue a ser lo que el nombre implica. Los nombres que Él da son indicadores seguros del destino de aquellos que son nombrados. Y cuando Él se nombra a sí mismo, se puede estar seguro que su nombre incluye lo que Él es y lo que Él tiene intención de hacer. De acuerdo a todo esto, es lógico que el conocimiento de Dios empiece por el conocimiento de su nombre y su significado. Dada la importancia y la trascendencia del nombre en la cultura hebrea, Dios debe tener un nombre muy especial, tan especial, que Dios lo estableció por sí mismo. La palabra Dios no es el nombre de Dios, sino un nombre genérico que se puede aplicar a cualquier deidad. Pero Dios sí tiene un nombre propio, que fue revelado específicamente por Él mismo, en Éxodo 3. ¿Cuál es el nombre propio de Dios? Para conocer el nombre propio, elegido por Dios, para designarse a sí mismo, hay que remitirse al primer encuentro entre Dios y Moisés. Moisés, nacido en Egipto, de familia judía, en los tiempos en los que se debía matar a todo recién nacido varón judío, por la influencia creciente de dicha población, en el país de Egipto. Fue abandonado por su madre, en las aguas del río Nilo, y adoptado como hijo propio, por la hija del faraón. Vivió, y se educó en la corte, con todas sus comodidades, hasta los 40 años, en que tuvo que refugiarse en el desierto, por asesinar a un egipcio, al defender a uno de raza judía. Allí conoció a su mujer. Un día, apacentando las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó Moisés las ovejas al interior del desierto, y vino al Horeb, que es el monte de Dios. Y se le apareció el ángel del Señor, en una llama de fuego, en medio de una zarza. Veía cómo la zarza ardía en el fuego, pero la zarza no se consumía. Dijo, pues, Moisés: iré a contemplar este gran fenómeno, para saber por qué no se consume la zarza. Cuando el Señor vio que se ponía en marcha para mirar, lo llamó de en medio de la zarza, diciendo: Moisés, Moisés. Heme aquí, respondió él. Y Dios le dijo: no te acerques acá. Quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Y dijo el Señor: he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he escuchado el clamor que levanta a causa de sus exactores, pues conozco sus sufrimientos. He descendido para librarlo de la mano de los egipcios, y para llevarlo de esta tierra a una buena y espaciosa, a una tierra que mana leche y miel, al país del Cananeo, Eteo, Amorreo, Cereceo, Heveo y Jebuseo.
Ahora, el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ve, por tanto, y te enviaré al faraón, para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Moisés respondió a Dios: ¿Quién soy yo, para ir al faraón, y sacar a los hijos de Israel, de Egipto? Respondió él: Yo estaré contigo, y esto te servirá de señal, de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, serviréis a Dios en este monte. Contestó Moisés a Dios: Iré, pues, a los hijos de Israel, y les diré: El Dios de vuestros padres, me ha enviado a vosotros. Pero cuando me pregunten: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Entonces, dijo Dios a Moisés: Yo soy, el que soy. Y agregó: Así dirás, a los hijos de Israel: Yo soy, me ha enviado a vosotros. Prosiguió Dios, diciendo a Moisés: Así dirás, a los hijos de Israel: El Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, y este mi memorial, de generación en generación. Es muy difícil hacer una exégesis de lo que significa una frase, y más aún cuando se refiere a un nombre sagrado, teniendo en cuenta solamente el texto traducido al español. Es por eso que se debe recurrir al idioma hebreo original, en que fue escrito el Pentateuco. En hebreo, Dios es Elohim. El nombre propio de Dios, sagrado e impronunciable, es Y-H-V corta, H. Yo soy el que soy, es Elle, Asher, Elle. Y yo soy, es Elle. Análisis de la respuesta de Dios. Moisés es el primero que le pregunta a Dios cuál es su nombre. No pregunta cómo lo debe llamar, sino, ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu esencia? Dios da 3 respuestas a la pregunta de cuál es su nombre. Primero, en el versículo 14, Dios dice: Yo soy, el que soy. Luego, en el mismo versículo 14, Dios dice: Yo soy, me ha enviado a vosotros. Finalmente, en el versículo 15, Dios dice: El Señor, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. El nombre de Dios ya lo conocían los judíos, antes de que se le diera a Moisés. Esto lo testifican varios pasajes del Génesis. Esta es la historia de la creación del cielo y de la tierra. El día en que el Señor, Dios, creó la tierra y el cielo, no había aún en la tierra arbusto campestre alguno. El primero en invocar el nombre propio de Dios es el nieto de Adán, e hijo de Set, Enos. También a Set le nació un hijo, a quien llamó Enos. En aquel tiempo, se comenzó a invocar el nombre del Señor. Lo encontramos en palabras, como aleluya. Esta palabra, es la unión de 2 palabras hebreas, la primera es Ayel, y la segunda, es la primera parte del nombre del Señor, que es Yah. Aleluya significa, alabad al Señor. Bendice, alma mía, al Señor. Aleluya. Pero Dios
no había explicado hasta Éxodo 3 el significado de su nombre. Así lo parece corroborar en Éxodo 6, cuando Dios mismo nos explica que hasta ese momento no había dado a conocer el significado de su nombre. Y habló Dios a Moisés, y le dijo: Yo soy el Señor. Me aparecí a Abraham, a Isaac, y a Jacob, como Dios Todopoderoso el Yadai, mas con mi nombre propio, no me di a conocer a ellos. Analicemos cada una de las respuestas de Dios. Yo soy el que soy. La primera respuesta que Dios usó a la pregunta de cuál es su nombre fue en hebreo arcaico, estos caracteres. Estos caracteres fueron posteriormente transliterados al hebreo primitivo como Eye, Asher, Eye, al griego como Ego Eimion y al latín como Ego Sum Qui Sum. En griego, Ego Eimion significa literalmente yo soy el existente. En latín, Ego Sum Qui Sum significa literalmente yo soy el que soy. Dado que la mayoría de las Biblias actuales tienen su origen en la Septuaginta, traducción al griego, de los primitivos textos hebreos, o en la Vulgata, traducción al latín, de la Biblia griega, se comprende por qué la frase, yo soy, el que soy, sea la traducción más común en nuestras Biblias. Sin embargo, existen numerosas explicaciones del sentido de la primera respuesta de Dios a la pregunta de Moisés acerca de su nombre. Aquí, las principales explicaciones. Explicación literal. Para entender exactamente el significado del nombre que Dios se adjudica a sí mismo, en la primera respuesta, hay que remitirse a los manuscritos primitivos, escritos en lengua hebrea arcaica. Cuando me pregunten, ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Dijo Dios a Moisés. En hebreo arcaico, los siguientes gráficos. Y en hebreo primitivo, Eye, Asher, Eye. Eye es la forma imperfecta singular, en primera persona, del verbo y, verbo activo, que significa ser, existir, suceder, o llegar a ser. Suele traducirse por nuestro presente o futuro. Por lo tanto, Eye, Asher, Eye, literalmente se traduce como, yo estoy siendo, el que estoy siendo, o yo estoy siendo, el que es, o yo seré, lo que seré, o yo llegaré a ser, lo que llegaré a ser. Entonces, surge la pregunta: ¿cuál de los dos tiempos verbales es el correcto? ¿Yo soy, o yo seré? La traducción latina, yo soy, el que soy, no solo representa el concepto abstracto de la eternidad de Dios, sino también su presente, su futuro, y un continuo ser en acción. Esto queda totalmente graficado en Apocalipsis 1:8. Yo soy el Alfa y la Omega. Dice el Señor Dios, el que es, y que era, y que viene, el Todopoderoso. Explicación histórica. Para encontrar más claridad al sentido de la expresión, Eye, Asher, Eye, debemos relacionar estas palabras con el texto en el cual aparecen insertadas. La liberación de los egipcios y el cumplimiento del pacto con los patriarcas. A la objeción de Moisés de ir al faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto, Dios responde: yo estaré contigo. Explicación filosófica. Yo soy, o yo seré, tiene otra connotación, más que la temporal. Más bien representa su naturaleza de ser, podría decirse, su manera de existir. Yo soy el que soy, nos dice que Él es único en su manera de ser, y no hay otro como Él. Esto quedó bien reflejado en la traducción al griego de los primitivos textos hebreos,
Ego Eimion, que significa, yo soy, el que existe. El nombre de Dios es YHVH. Elle, Asher, Elle, yo soy, el que soy, es la explicación del mismo Dios de su esencia, pero no es su nombre, como claramente lo manifiesta en el siguiente versículo. El Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Por él seré invocado, de generación en generación. El nombre designado por Dios, para ser nombrado para siempre, se representaba en el hebreo arcaico, con 4 signos. Estos signos fueron posteriormente transliterados al hebreo primitivo, con 4 consonantes. Y, HB corta, H. Porque la lengua hebrea primitiva no usaba vocales. El sistema de vocales en el texto hebreo fue inventado más tarde. Así aparece el nombre YHV corta, H en los libros hebreos primitivos del Antiguo Testamento, 6.826 veces. Este nombre, de 4 letras, denominado tetragrama o tetragramatón, es un nombre muy sagrado, aplicado solo a Dios, y fue transliterado al idioma español, con las consonantes YHV chica H, y al idioma inglés, con las consonantes YHWH. Para la mayoría de los eruditos, el tetragrama YHV corta, H, surge del verbo representado en hebreo arcaico, con estos 4 caracteres, y en hebreo primitivo, con las palabras, elle, o allá, que como vimos es la forma imperfecta singular, en primera persona, del verbo ser, es decir, que quiere decir, yo soy. Para otros, el tetragrama YHV corta, H, surge del verbo representado en hebreo arcaico, con estos 4 caracteres, y en hebreo primitivo, con las palabras awa, que es la forma imperfecta singular, en tercera persona, del verbo ser, es decir, que quiere decir, él es. Otros investigadores sostienen que el tetragrama YHV corta, H, pertenece a la conjugación causativa de este verbo, awa, y significa, el que hace ser. Como se puede observar, constituye un tema muy complejo, que continúa en pleno debate, hasta la actualidad. Según los últimos estudios, los judíos empezaron a utilizar el nombre de YHV corta, H, hacia el año 1500 a.C., en tiempos de Moisés. Posteriormente, hacia el año 500 a.C., época del exilio, los ortodoxos judíos decidieron no pronunciar más el nombre sagrado YHV corta, H. Ese nombre es muy sagrado, y no se puede pronunciar en vano. Constituye la parte esencial del segundo mandamiento del Decálogo. No tomarás en vano el nombre del Señor, tu Dios, porque el Señor no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Cada vez que aparecía la palabra YHV corta, H, en un texto bíblico, los judíos pronunciaban la palabra Adonai, que significa el Señor. ¿De dónde proviene nuestra pronunciación del tetragrama YHV corta, H? No se conoce, a ciencia cierta, la pronunciación original del tetragrama, por siglos de prohibición de su pronunciación, y por la peculiaridad del idioma hebreo antiguo, en cuyo alfabeto no existían vocales escritas. Se conjetura que lo más próximo a la pronunciación original sería como figura debajo del tetragrama. Y es la pronunciación apoyada por los hebraístas. Como se dice, ambas transliteraciones del hebreo son correctas. La diferencia entre las consonantes V corta y W depende solo del idioma. El nombre de Dios
se transliteraría así. La letra Y procede de la letra hebrea, Yod, y se pronuncia Y en castellano, o Y, J, o I, en inglés. La letra H procede de la letra hebrea, Ei, y se pronuncia H, en ambos idiomas. La letra B corta procede de la letra hebrea, Vav o Au, y se pronuncia V, en castellano, o W, en inglés. La letra H procede de la letra hebrea, Ei, y se pronuncia H, en ambos idiomas. Como se ve, la transliteración castellana, de la letra hebrea Vav, es V corta, y la transliteración inglesa, es W. De ahí la distinta pronunciación en cada lengua. Porque es común, en nuestras Biblias, encontrar el nombre con W. Porque muchos textos que leemos, son simples traducciones al castellano, de Biblias anglosajonas. ¿Cuál de las siguientes expresiones es correcta? Es indistinto. Todas son conjeturas de la pronunciación del sagrado nombre impronunciable, Y, H, V corta, H. Pero como vimos, se conjetura que lo más próximo a la pronunciación original sería esta. Y es la pronunciación apoyada por los hebraístas. Otras Biblias transcriben el tetragrama como Señor, todo en mayúsculas, o como Señor, en minúsculas, o simplemente como Dios. ¿De dónde proviene la palabra Jehová? Como vimos, en el pueblo judío, estaba prohibido pronunciar el nombre de Dios, por respeto y reverencia. Cuando veían escrita esta palabra, en la Torá, ellos pronunciaban la palabra hebrea, Adonai, que significa, el Señor. Esta práctica judía, de no pronunciar el nombre de Dios, continuó a través de los siglos, y fue incorporada en los manuscritos del Antiguo Testamento, elaborados por los copistas medievales judíos, los masoretas, que preservaron el texto hebreo. Como este texto está repleto de referencias al nombre de Dios, los masoretas incluyeron en los mismos manuscritos una señal para recordarle al lector que no diga el nombre sagrado en voz alta. La práctica recomendada era que cuando uno llegaba a la palabra sagrada, diría Adonai. Para acordarse de ese cambio, los masoretas incluyeron las vocales de Adonai entre las consonantes de YHV corta H. Entonces, si uno va a una Biblia hebrea hoy, todavía verá esas vocales, y el resultado es la palabra Ya, o Va, o en español, Jehová. La palabra Jehová es entonces un accidente semántico, surgido de un malentendido, y constituye, lingüísticamente, una distorsión del nombre designado por Dios. Dios nos enseñó su nombre, y su significado, y nos exhortó a recordarlo así, de generación en generación, pero también prohibió usar su nombre en vano. Y las principales religiones enseñan a no usarlo. ¿Qué sostiene la religión judía? Todas las denominaciones modernas del judaísmo enseñan que está prohibido pronunciar el nombre de Dios, excepto por el sumo sacerdote en el templo. Puesto que el templo de Jerusalén ya no existe, nunca se pronuncia este nombre en rituales religiosos judíos. En lugar de pronunciar el santo nombre de Dios, durante la plegaria, los judíos dicen Adonai. ¿Qué sostiene la Iglesia Católica? En 2008, la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos pidió no pronunciar el santo nombre de Dios en las liturgias, oraciones y cantos, siguiendo una directiva de Benedicto XVI. El texto explica que este término debe traducirse como Señor. ¿Qué dice el Catecismo sobre el nombre de Dios?
Dios se reveló a su pueblo Israel, dándole a conocer su nombre. El nombre expresa la esencia, la identidad de la persona, y el sentido de su vida. Dios tiene un nombre. Comunicar su nombre, es darse a conocer a los otros. Es, en cierta manera, comunicarse a sí mismo, haciéndose accesible, capaz de ser más íntimamente conocido, y de ser invocado personalmente. Este nombre divino, es misterioso, como Dios es misterio, infinitamente por encima, de todo lo que podemos comprender, o decir. Es el Dios escondido. Su nombre es inefable. El nombre divino, Yo Soy, o Él es, expresa la fidelidad de Dios que, a pesar de la infidelidad del pecado de los hombres, y del castigo que merecen, mantiene su amor, por 1000 generaciones. Por lo tanto, la revelación del nombre inefable, Yo Soy, el que soy, contiene la verdad, de que solo Dios es la plenitud del ser, y de toda perfección, sin origen, y sin fin. ¿Qué dijo Dios Hijo? Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¿Qué dice Dios Padre? En el libro 44, la tríada, esperanza, fe y caridad, de los hermosos diálogos didácticos para la humanidad, dictados, Ay María del Getsemaní, Dios Padre, dice: Porque todo esto, porque a Dios Padre, han de saber, no se le puede, ni nombrar, ni representar. Por eso, para esta devoción a mí, Dios Padre, me valgo de la imagen de mi Hijo amado. Porque yo y mi Padre, somos uno. Les mostró mi Hijo amado. A mí, ni se me nombra, ni se me representa, como se lo enseñé a mi pueblo antiguo. Mi Hijo, recuérdenlo, os lo dijo. No vengo a anular la ley eterna, sino a cumplirla. Quienes, cerca ya, de mi amantísimo corazón, me aman, y han entrado en relación con su Padre amado, pueden llamarme así. Mi Padre, nuestro Padre, Abba Pater. Pero, no caigan en pronunciar mi santo nombre ni busquen representarme. Esto, os lo repito, se lo he enseñado a mi pueblo de Israel. Aprendan de ellos lo que deben mantener, y enséñenlo así a las ovejitas de mi Hijo amado. Vuestro amantísimo Padre Dios. Domingo, 26 de febrero, en el año de Dios Padre, 2017. Conexión entre el tetragrama, Yo soy el que soy, y la promesa, a los patriarcas. La mayoría de los eruditos acepta que Dios buscó relacionar la expresión, Yo soy el que soy, con el tetragrama, ya usado por los judíos, anteriores a Moisés. Por otra parte, la respuesta de Dios conecta directamente el tetragrama con los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, y señala que el Yo Soy es igual al que fue en aquel tiempo. Dios no cambia, y por lo tanto, su interés en Abraham y su descendencia es también igual. Yo Soy no se ha olvidado de sus promesas, y por eso mismo está ahora enviando a Moisés a Egipto para librar a los hijos de Abraham. Entonces, una de las connotaciones principales de Yo Soy es fidelidad. Yo soy fiel. Yo soy el que continúa haciendo lo mismo que estoy haciendo. Implicancias del nombre divino, Yo soy el que soy. Dios existe. Dios es eterno. Dios es la realidad absoluta. Dios es la verdad absoluta. Dios es todopoderoso. Dios es lo más importante. Dios es autónomo.
Dios es fiel. Dios es constante, no cambia. Dios es una fuente inagotable, de energía y poder. Debemos conformarnos a Dios, no Él, a nosotros. Para finalizar, recordemos que Dios es bueno, en gran manera, y Él es lo que es, porque la perfección no puede cambiar. Dios es la bondad absoluta. Dios es la perfección absoluta. Él nunca será mejor de lo que es, porque Él es lo mejor que puede ser. Nuestro Dios es el estándar de la verdad, la belleza y la bondad. Nadie puede dar más que Dios. Paralelismo entre el nombre de Dios y el nombre de Jesús. El nombre del Mesías, Jesús, en hebreo, Yahshua, lleva el nombre de Dios dentro de su nombre. Yah es la contracción del nombre de Dios. Y Shua significa salvación. Literalmente, Yahshua significa el Señor es salvación. Y dará a luz un hijo, y pondrás por nombre Jesús, Yahshua, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Así lo reconoce el apóstol Pablo. Y hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios lo exaltó, y le otorgó el nombre, que está sobre todo nombre. Para que al nombre de Jesús, toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra, y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo, Jesús, es Señor, para gloria de Dios Padre. Paralelismo entre yo soy, de Dios Padre, y yo soy, de Jesús. Yo soy, en griego, es, ego, eimi. San Juan, escribió su evangelio, en esta misma lengua, y por lo tanto escribió, yo soy, como ego eimi. En el evangelio de San Juan, Jesús usó la frase, yo soy, 24 veces. Muchas de estas frases están conectadas a una metáfora o a una analogía. Yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y también el que me ha enviado, el Padre, da testimonio de mí. Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vid verdadera. 3 veces, su uso no cae en una categoría clara, y Jesús usa el yo soy como para identificarse con la gente. Jesús le dice a la mujer samaritana: yo soy el que te está hablando. Jesús camina sobre el agua hacia sus discípulos. Yo soy, no temáis. Jesús cura a un ciego. Unos decían, es él. No, decían otros, sino que es uno que se le parece. Pero él decía, soy yo. Pero existen pasajes del Nuevo Testamento, donde la frase yo soy, está íntimamente relacionada con su esencia divina, y por lo tanto, íntimamente conectada, con el gran yo soy, de Éxodo 3. Jesús está hablando a los judíos en Jerusalén, durante la fiesta de los tabernáculos, y les dice: porque si no creéis, que yo soy, moriréis en vuestros pecados. El que no cree que Jesús es el Señor, rechaza a Dios. Cuando levantéis al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy, y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo estas cosas, como el Padre me enseñó. Los fariseos acusaron a Jesús de tener un demonio, mientras afirmaban ser descendientes legítimos de Abraham, el padre de los judíos. Jesús les dice:
vuestro padre Abraham, se regocijó esperando ver mi día, y lo vio, y se alegró. Por esto, los judíos le dijeron, aún no tienes 50 años, ¿y has visto a Abraham? Jesús les dijo, en verdad os digo, antes que Abraham naciera, yo soy. Una afirmación sorprendente. Uno esperaría que dijera, antes que Abraham fuese, yo era. Pero en lugar de eso, Jesús dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Gramaticalmente, no tiene sentido, pero teológicamente, es muy importante. Los judíos entendieron exactamente lo que Jesús quiso decir. Ellos entendieron que Él estaba afirmando ser el Señor, el gran yo soy. Por eso en el versículo 59 dice, ellos tomaron piedras para apedrearle. Porque si esto no era cierto, entonces lo que Él había dicho era una blasfemia, y Él era merecedor de la muerte. Os lo digo desde ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. ¿A quién buscáis? Le contestaron, a Jesús el Nazareno. Díceles, yo soy. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. Ya os he dicho que yo soy, así que, si me buscáis a mí, dejad marchar a estos. Todo lo que es verdad de Dios, es también verdad de Jesús. Jesús tiene todos los atributos de Dios, y durante su vida terrena, realizó obras prodigiosas, solo atribuibles a Dios. Él es el gran yo soy, en carne y hueso. Por medio de Él, podemos conocer a Dios Padre, y en la persona de Jesucristo, Dios Padre, el gran yo soy inaccesible, se ha acercado a nosotros. El nombre sagrado de Dios es solo aplicable a Dios Padre, o a Dios Padre, Dios Hijo, y Dios Espíritu Santo. El Catecismo enseña que este es el nombre propio de Dios, no solo de Dios Padre. Y si como católicos profesamos la doctrina de la Trinidad, que existe un solo Dios, en tres personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es natural que cada una pueda identificarse con el nombre de Dios. Negar esto conduce inequívocamente a dos opciones: al arrianismo, o a una contradicción con lo que enseñan las Sagradas Escrituras. Cae en arrianismo quien piensa que solo Dios Padre es Dios. Contradice las Sagradas Escrituras quien nos sostiene que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Solo el Señor crea. Así dice el Señor, tu Redentor, el que te formó desde el seno. Yo, el Señor, lo he hecho todo. Yo solo extendí los cielos. Yo asenté la tierra, sin ayuda alguna. Todas las cosas las ha hecho el Señor, para gloria de sí mismo. Si el Señor lo hizo todo solo, sin ayuda alguna, y lo hizo para gloria de sí mismo, no se explicaría cómo Jesús no es Dios. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Todo se hizo por ella, y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. Al crear al hombre, Dios entra en consejo consigo mismo, e invoca la plenitud de su ser, del cual es revelación la Trinidad. Después dijo el Señor: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Solo se adora al Señor. Yo, el Señor, soy tu Dios, que te he sacado del país de Egipto, de la casa de servidumbre. No habrá para ti otros dioses delante de mí.
Así dice el Señor, el Rey de Israel, y su Redentor, el Señor Sebot. Yo soy el primero, y el último. Fuera de mí, no hay ningún Dios. Por lo tanto, si solo se debe adorar al Señor, y fuera de Él, a nadie más, en el caso de no ser el Hijo, y el Espíritu Santo, también Dios, no se les debería adorar a ellos, por lo que nuevamente caen en contradicción. Quienes afirman que solo se puede identificar a Dios Padre con el Señor. Solo el Señor salva. Yo soy el Señor, y fuera de mí, no hay Salvador. Esta idea, que se repite a lo largo de todo el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, se consuma en Jesucristo, como Salvador de la humanidad. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El Hijo de Dios se identifica con el Señor. Jesús les respondió, en verdad os digo, antes de que Abraham existiera, yo soy. Entonces, tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se ocultó, y salió del templo. También se le atribuyen a Jesús, los títulos que en el Antiguo Testamento, se le atribuyeron al Señor. Cuando lo vi, caí a sus pies, como muerto. Él puso su mano derecha sobre mí, diciendo: No temas, soy yo, el primero, y el último, el que vive. Estuve muerto, pero ahora estoy vivo, por los siglos de los siglos. Al ángel de la iglesia de Esmirna, escribe: Esto dice el primero, y el último, el que estuvo muerto, y revivió. Yo soy el Alfa, y la Omega, el primero, y el último, el principio, y el fin. El Espíritu Santo se identifica con el Señor. Hay pasajes, en el Nuevo Testamento, en donde el Espíritu Santo se identifica con el Señor. Por ejemplo, cuando San Pablo menciona palabras dichas por el Señor al pueblo, en Isaías 6, 8 a 10, pero las atribuye al Espíritu Santo. Cuando, en desacuerdo entre sí mismos, ya se marchaban, Pablo dijo esta sola cosa: Con razón, habló el Espíritu Santo a vuestros padres, por medio del profeta Isaías. Y oí la voz del Señor, que decía: ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Dije: heme aquí, envíame a mí. Y dijo él: Ve, y di a ese pueblo: Oíd, y no entendáis; ved, y no conozcáis. Embota el corazón de ese pueblo, y haz que sean sordos sus oídos, y ciegos sus ojos, no sea que vea con sus ojos, y oiga con sus oídos, y con su corazón entienda, y se convierta, y encuentre salud. En otro pasaje, dice San Pablo: Por eso, como dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la querella. En resumen, ciertamente hay textos que se refieren a Dios Padre, como el Señor, así como hay textos, en el Nuevo Testamento, donde se identifica a Dios con la persona del Padre. No hay ningún problema en ello, si no se los entiende con la lógica protestante, en la que solo el Padre es el Señor, sino con la lógica católica, en la que se puede afirmar que el Padre es Dios, sin por eso negar que su Hijo y el Espíritu Santo también lo sean. Otros nombres de Dios. Saber el significado de un nombre, en el contexto bíblico, es muy importante, pues nos revela características de la naturaleza del poseedor de ese nombre, y en el caso de nuestro Señor y Dios,
nos deja ver parte de sus atributos maravillosos, y es por eso que en las escrituras lo encontramos con varios nombres, pues un solo nombre es insuficiente para describir su grandeza. El Dios, el poderoso, el fuerte, el prominente. Y erigió allí un altar, y lo llamó el Elohe Israel. Dios, el Dios de Israel. Elohim, Dios único, Creador todopoderoso, Hacedor, conservante, trascendente. Al principio, creó Elohim el cielo y la tierra. El Elión, Dios altísimo, Dios de dioses, Señor de señores, y Rey de reyes. Y bendito sea el Elión, que puso tus enemigos en sus manos. El Olam, Dios eterno, Dios universal. Después plantó Abraham un tamarisco en Bersabee, e invocó allí el nombre del Señor. El Olam. El Shaddai, Dios todopoderoso, autosuficiente, pantocrator, Dios de la estepa, o de la montaña. Cuando Abraham tenía 99 años, se le apareció el Señor, y le dijo: Yo soy el Shaddai, camina en mi presencia, y sé perfecto. Ela, Dios del cielo, y de la tierra, el fuerte, el poderoso. Nosotros, somos servidores de Ela. Estamos reconstruyendo una casa, que estuvo en pie anteriormente, durante muchos años, y que un gran rey de Israel, construyó, y acabó. El Roí, Dios omnividente. Le dijo además, el ángel del Señor: Mira, has concebido, y darás a luz un hijo, al que llamarás Ismael, porque el Señor ha oído su aflicción. Será hombre fiero, como el asno montés. Su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y frente a todos sus hermanos pondrá su morada. Entonces, ella llamó al Señor, que con ella hablaba, con el nombre de Ata el Roí. Adonai, Señor, dueño, amo, nuestra autoridad plena, Señor de todo, y de todos. Oye, oh Israel. Adonai, nuestro Dios, Adonai es uno solo. Señor, Elohim, Dios de dioses, Rey de reyes, y Señor de señores. Esta es la historia de la creación, del cielo, y de la tierra. El día en que el Señor, Elohim, creó la tierra y el cielo, no había aún en la tierra arbusto campestre alguno. Ninguna planta del campo había germinado todavía, pues el Señor, Elohim, no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre que labrase el suelo. Pero brotaba una fuente de la tierra, que regaba toda la superficie de la tierra. Y formó el Señor Elohim al hombre del polvo de la tierra, e insufló en sus narices aliento de vida, de modo que el hombre vino a ser alma viviente. El Señor, Elión, Dios altísimo. Pueblos todos, batid palmas, aclamad al Señor con cantos de júbilo, porque el Señor Elión, terrible, es el gran Rey sobre toda la tierra. El Señor, Sebot, el Señor de las huestes, el Señor de los ejércitos del cielo, el Señor de los ejércitos de la tierra. Por esto, dice el Señor Sebot, el fuerte de Israel: Voy a tomar satisfacción de mis adversarios, y venganza de mis enemigos. Quitaré de ti todo el metal impuro. Volveré mi mano sobre ti, y limpiaré como con lejía tus escorias. Restituiré tus jueces, como fueron al principio, y tus consejeros, como eran antes.
después de lo cual, serás llamada, ciudad de justicia, ciudad fiel. Sión será redimida, con justicia, y sus convertidos, con equidad. El Señor, Jireh. El Señor, proveerá. Y alzó Abraham los ojos, y miró, y vio detrás de él un carnero, enredado por los cuernos en un zarzal. Fue Abraham, y tomó el carnero, y lo ofreció en holocausto, en lugar de su hijo. Y dio Abraham, a aquel lugar, el nombre del Señor Jireh. Por donde se dice hoy día, en el monte del Señor, Jireh. El Señor, Rafa. El Señor, sana. Allí el Señor, le dio a Israel leyes y estatutos, y allí probó a Moisés, y le dijo: Si de veras escuchas la voz del Señor, tu Dios, y haces lo que es recto a sus ojos, dando oídos a sus mandamientos, y guardando todos sus preceptos, no traeré sobre ti ninguna de las plagas que envié sobre los egipcios. Porque yo soy el Señor, Rafa. El Señor, Nisí. El Señor, es mi bandera. Después erigió Moisés un altar, al cual puso por nombre, el Señor, Nisí, diciendo: Por haber levantado la mano contra el trono del Señor, peleará el Señor con Amalek, de generación en generación. El Señor, Shalom. El Señor, es mi paz. Viendo Gedeón, que era el ángel del Señor, dijo: Ay de mí, Señor, pues yo he visto al ángel del Señor, cara a cara. El Señor le dijo: La paz sea contigo, no temas, no morirás. Gedeón erigió allí un altar al Señor, y lo llamó el Señor, Salom. El Señor, Ra. El Señor, es mi pastor. El Señor, Ra. Nada me puede faltar. El Señor, Tzidkenu. Justicia, nuestra. He aquí, que vienen días, dice el Señor, en que suscitaré a David, un vástago justo, que reinará como rey, y será sabio, y ejecutará el derecho, y la justicia en la tierra. En sus días, Judá será salvo, e Israel habitará en paz, y el nombre con que será llamado, es este: el Señor, Tzidkenu. El Señor, Shamma. El Señor, está presente, el Señor, está allí. Dios le reveló a Ezequiel, que el nombre de la nueva Jerusalén será, el Señor, está presente. Y la ciudad, se llamará, desde aquel día, el Señor, Shamma. El Señor, Mekadesh. El Señor, que santifica. Habló el Señor a Moisés, y dijo: Di a los hijos de Israel, mirad que guardéis mis sábados. Porque el sábado, es una señal entre mí y vosotros, de generación en generación, para que sepáis que yo soy, el Señor, Mekadesh. Abba. Papá. Papito. Afecto, intimidad, y respeto. Y porque sois hijos, envió Dios a vuestros corazones, el espíritu de su Hijo, que clama: Abba, Padre.